Tras mi llamada, mi hijo Miguel olvidó el móvil. Oí su voz, fría y calculadora, planear cómo deshacerse de la vieja, para vender mi casa familiar por 750.000 euros y doparme. Una traición desgarradora que despertó mi más profunda indignación. Mi mundo se hizo añicos, pero lo que preparé aquella noche lo hizo arrepentirse de cada palabra. Él no sabía con quién se metía. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Ana María. Tengo más de 60 años, 62 para ser exactos. Creí que, después de criar a mi hijo, Miguel, y de verle formar su propia familia, mi vida seguiría un camino tranquilo. Un camino sereno, aquí, en esta casa en Andalucía. La misma casa que Lorenzo, mi esposo, y yo construimos con tanto amor. Cada ladrillo, cada azulejo, guarda un trozo de nuestras vidas. Pero luego, Lorenzo se fue hace 3 años. La casa se quedó grande. El silencio, a veces, ensordecedor. Miguel y su esposa, Elena, han sido mi único apoyo, o eso pensé. Un martes por la tarde, justo después de hablar con Miguel, mi mundo se desmoronó. Él me llamó, como siempre, para preguntar cómo estaba. Para recordarme mis medicinas. Para hablar del tiempo. Mamá, ¿cómo estás? ¿Has tomado tus pastillas hoy? ¿Necesitas algo del supermercado? Su voz, tan familiar, tan tranquilizadora. Me decía que no me preocupara, que él estaba aquí para mí. Siempre tan atento. La conversación fue breve, como de costumbre. Hablamos de la cita con el médico que tenía programada para el viernes, esa que él tanto insistía que yo debía hacerme. Me preguntó por el clima. Luego, dijo que tenía que colgar. Tenía una llamada importante de trabajo. Me despedí con un Dios te bendiga, hijo mío. Y colgué. O, al menos, creí que había colgado. Dejé el teléfono en la mesa de la cocina, al lado de la ventana que da al pequeño patio. Estaba por levantarme para regar mis geranios, esos que tanto le gustaban a Lorenzo. Fue entonces. Un sonido. Una voz. No era mi televisión. Era el teléfono de Miguel. Él, lo había olvidado encendido. Se había ido, supongo, con prisas. Siempre ha sido así. Al principio, no le di importancia. Pensé que sería el eco de alguna llamada de trabajo. Pero luego, escuché su voz de nuevo. Y otra voz. Masculina. Dura. No era su esposa, Elena. Era otro hombre. El corazón me dio un vuelco. Sí, Ramón, dijo Miguel. Su voz era diferente. No era el tono dulce que usaba conmigo. Era, fría. Calculadora. La vieja ya está casi lista. Las pastillas están haciendo efecto. Mañana, después de la visita del doctor Alonso, tendremos el informe. Y con eso, la custodia. Mi mano se fue a mi pecho. El aire se me fue. Custodia. ¿De qué hablaba? Ramón respondió algo. No lo entendí bien. Pero Miguel siguió. La casa. Hay un comprador serio. 750.000 euros. Ese dinero nos sacará de todos los problemas, Ramón. Y tú tendrás tu parte, claro. 750.000 euros. Mi casa. La casa donde viví 30 años. Donde crié a Miguel. Donde Lorenzo dio su último aliento. Mi hogar. Estaban hablando de mi casa. De venderla. Las pastillas.
Recordé las pastillas. Esas que Miguel y Elena me daban cada mañana. Vitaminas especiales, decían. Para la memoria, mamá. Yo las tomaba. Con confianza. Pensando que me hacían bien. Escuché a Miguel reír. Una risa hueca. Sin alegría. La vieja está tan confusa. Ni siquiera sospechará que todo ha sido un plan. Es tan fácil. Las dos palabras, tan fácil, retumbaron en mi cabeza como el eco de un martillo golpeando un clavo en un ataúd. Un ataúd para mí. Estaba completamente en shock. Mi hijo. Miguel. La sangre de mi sangre. Quería deshacerse de mí. Quería mi casa. Mi dinero. Y me estaba envenenando para conseguirlo. Mi corazón se apretó. Se retorció. Sentí como si 1000 cuchillos pequeños se clavaran en mi pecho. Mi vista se nubló por un momento. No era tristeza. No solo tristeza. Era una herida. Una herida tan profunda que sentí mi alma desangrarse. Mi hijo. El que yo creí que tanto me amaba. De pronto, un frío helado me invadió. Ya no era una madre dolida. Era una mujer. Una mujer herida de muerte por el hijo que había parido. No. No me iba a dejar. No. Respiré hondo. Mis manos temblaban. Pero mi mente se aclaró como nunca antes. Una claridad gélida. Cortante. Mi Lorenzo siempre me decía que yo era una mujer fuerte. Y lo iba a ser. Por mí. Por mi dignidad. Por mi casa. Ese mismo día. Sí. Ese mismo día. Puse un plan en marcha. Un plan que me heló la sangre. Un plan que yo, Ana María, la madre de Miguel, pondría en marcha. Y al día siguiente, él recibió una visita que lo hizo desmayarse. Pero para entender cómo llegué a ese punto, a ese día fatídico, necesito retroceder un poco. Necesito contarles cómo empezó todo. Cómo Miguel, mi hijo, empezó a cuidar a su madre. Cómo sus atenciones se convirtieron, poco a poco, en una sombra oscura que intentó devorarme. La vida, mis queridos amigos, a veces nos da golpes de los que creemos que nunca nos recuperaremos. Para mí, el golpe más grande fue la partida de Lorenzo, mi esposo. Mi compañero. Mi todo. Aquella mañana de invierno, cuando su corazón dejó de latir en la cama junto a mí, sentí que una parte de mi propia alma se iba con él. 3 años ya. 3 años de sillas vacías y silencios ensordecedores en esta casa que una vez rebosó de risas y el aroma a su tabaco. Esta casa. No es solo cemento y tejas. Es el eco de nuestras conversaciones en el patio, a la sombra del olivo. Es el aroma de su café recién hecho por las mañanas. Es el tacto de sus manos al rozar las mías mientras veíamos la televisión. Aquí, en este mismo salón, Miguel dio sus primeros pasos. Aquí celebramos sus cumpleaños. Sus navidades. Cada rincón tiene una historia. Es mi refugio. Mi memoria. Mi legado. No es solo un lugar. Es una parte de mí. Cuando Lorenzo se fue, me quedé, perdida. No lo niego. No sabía cómo seguir. Miguel, mi hijo, y Elena, su esposa, fueron mi único consuelo. Miguel venía cada domingo, a veces con Elena, a veces solo. Traía el guiso de lentejas que tanto le gusta, ese que yo siempre le preparaba cuando era niño. El aroma a comino y pimentón me llenaba la cocina. Y el corazón. Me sentía querida.
protegida. No te preocupes por nada, mamá, me decía Miguel. Aquí estamos nosotros. Para lo que necesites. Elena, con su sonrisa siempre dulce, siempre preocupada, me abrazaba. Mi Ana María, me decía, no quiero que te sientas sola. Somos tu familia. Tu apoyo. Al principio, esa preocupación me reconfortaba. Después de todo, yo ya no era una muchacha. 62 años no es vejez, pero el cuerpo y la mente no son los mismos. Empecé a notar, sin embargo, que su cuidado se volvía un poco demasiado. Una vez, Elena me llamó 3 veces en una mañana para preguntar si había tomado mis pastillas para la tensión. Me dijo que era por mi bien. Que no quería que me pasara nada. Otra vez, Miguel me insistió en ir a una revisión que su amigo, un médico muy bueno, el doctor Alonso, había recomendado. Yo tenía a mi doctor Ruiz de toda la vida, ese que me conocía desde que Miguel era un crío. ¿Para qué otro? ¿No confías en mí, mamá?, me preguntó Miguel con un tono que no me gustó. Un tono que me hizo sentir culpable. Es un especialista, mamá. Nunca está de más una segunda opinión. Es para tu bien. Para tu tranquilidad. Yo, por no molestarle, por no llevarle la contraria, por no parecer la vieja testaruda, acepté. Pero lo que más me extrañaba eran las vitaminas. Un día, Miguel llegó con un frasco. Un frasco bonito, de cristal oscuro, sin etiqueta clara, pero con unas pastillas de un color extraño. Eran pequeñas. Verdosas. Diferentes a todo lo que yo tomaba antes. Son suplementos especiales, mamá, me dijo Elena con una sonrisa. Su sonrisa era perfecta. Demasiado perfecta, ahora que lo pienso. Un amigo de Miguel las consigue. Son para la memoria. Para que te sientas con más energía. Un doctor muy bueno nos las ha recomendado. Me las ponían en un pastillero de esos semanales, con 7 compartimentos. Siempre se aseguraban de que las tomara. Cada día. Sin falta. Me veían. Me observaban. Y entonces, empezó. Lo que ellos llamaban mis despistes. Al principio, eran cosas pequeñas. Olvidaba dónde había dejado las llaves. Cosas que le pasan a cualquiera. Luego, dudaba si había cerrado la puerta con llave al salir al patio. Una vez, me confundí con el día de la semana. Ay, Miguel, le dije un día, mientras preparábamos un poco de pan con tomate para la merienda, creo que la edad me está pasando factura. Él me miró con una preocupación tan real. O eso parecía. Su ceño se fruncía. No te preocupes, mamá, me dijo, mientras me ofrecía un trozo de jamón serrano. Es normal. Son cosas de la edad. Por eso las pastillas. Y por eso las visitas al doctor Alonso. Él sabrá qué hacer. Elena, por su parte, era más sutil. Siempre observando. Cuando yo le preguntaba algo, y tardaba un segundo en recordar el nombre de la vecina o donde habíamos ido el día anterior, la veía sacar una pequeña libreta de su bolso. Y escribía. Discretamente. Pensaba que no me daba cuenta. Mi Ana María hoy no recordó que desayunó, o se quedó parada en la cocina sin saber qué hacía allí. Y luego, si Miguel estaba cerca, lo mencionaba con un suspiro. Miguel, tu madre hoy, parece un poco confundida. Yo, que era inocente, pensaba, qué buena es mi nuera, que se preocupa tanto por mi salud. Qué ingenua era yo. Qué ciega. Me sentía rara. Como si una niebla se asentara en mi cabeza.
Los pensamientos no eran tan claros como antes. Me sentía cansada. Confusa a veces. Atribuía todo a la edad, a la soledad, al duelo por Lorenzo. Miguel y Elena lo reforzaban. Es normal, mamá, es parte del proceso, necesitas más cuidado. Sus palabras, que antes eran consuelo, ahora se sentían como cadenas invisibles. Cadenas que me ataban a una supuesta debilidad. Cadenas que me robaban mi propia mente. Una tarde, mientras Miguel y Elena hablaban en el salón, yo me acerqué a la puerta de la cocina para preparar un té de manzanilla. Escuché fragmentos de su conversación. El doctor Alonso dice que los síntomas son evidentes, dijo Miguel. Su voz era grave. Seria. Con un poco más de tiempo, el informe será contundente. Y luego, el papeleo. Y Elena, con esa voz dulzona, pero ahora con un matiz que no me gustó nada, y la casa, cariño. Ya sabes el precio que nos han ofrecido. 750.000 euros. Hay que asegurarse de que todo esté en orden. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentí el vello erizarse en mis brazos. Una sensación extraña. Como un mal augurio. No le di importancia en ese momento. Quise creer que era mi imaginación. Que eran mis despistes jugando conmigo. Que eran solo palabras sin maldad. Pero la incomodidad, la extraña sensación de que algo no encajaba, no se iba. Se quedaba conmigo. Se aferraba a mi corazón. Como una sombra. Una sombra detrás de la dulce fachada de cuidado de mi hijo y mi nuera. Y esa sombra, ahora lo sé, estaba a punto de devorar mi vida entera. Aquella tarde, después de la conversación que no debí escuchar, sentí un frío que no era de invierno. Era un frío que venía de dentro. De la duda. De la sospecha. ¿Mi Miguel? ¿Mi propio hijo? ¿Podía ser verdad lo que mis oídos habían captado? La idea me revolvía el estómago. Una madre no quiere creer algo así de su hijo. No. El amor es ciego, dicen. Pero mi instinto, ese que Lorenzo siempre decía que no me fallaba, me gritaba que algo andaba muy mal. Miguel y Elena, como ya les había contado, solían hablar en voz baja cuando yo no estaba cerca. Pensaban que yo no me daba cuenta. O quizás no les importaba que lo hiciera. Pero yo sí. Siempre me fijé en esas cosas. En cómo Elena evitaba mi mirada a veces. En cómo Miguel, de repente, se mostraba más impaciente conmigo. Antes, lo atribuía al estrés del trabajo. A que la vida moderna es así, una carrera. Ahora, cada gesto era una pieza. Una pieza de un rompecabezas oscuro. Un día, Miguel dejó una carpeta sobre la mesa del comedor. Él siempre ha sido muy organizado con sus papeles. Siempre. Por eso me extrañó. Había salido corriendo al trabajo, con prisas, como de costumbre. Yo, que nunca toco sus cosas, no soy de meterme donde no me llaman, sentí una punzada de curiosidad. Un impulso. Era como si la carpeta me llamara. Me acerqué. Mis manos, ya no tan firmes como antes, temblaban un poco. Abrí la carpeta. Por un momento, vi letras grandes, venta, propiedad, urgente. No leí más. El miedo me paralizó. Mi respiración se cortó. La cerré de golpe. Y la dejé exactamente como la encontré. No quería que él sospechara nada. Pero esa imagen, esas palabras, se quedaron grabadas en mi mente. Como fuego. Necesitaba más. Necesitaba confirmar. Decidí que lo más lógico era empezar por las vitaminas.
Esas pastillas de color extraño que me daban. Mi médico de siempre, el doctor Ruiz, me conocía bien. Conocía mi historial. Mis achaques. Mis alegrías y mis tristezas. Él sabría. Una mañana, cuando Miguel y Elena se fueron, descolgué el teléfono. Mis manos temblaban un poco más que antes. Marqué el número de la consulta del doctor Ruiz. Hola, doctor Ruiz. Soy Ana María. Perdone la molestia, pero tengo una pregunta. Hablamos un rato de mi tensión arterial, de si me dolía la rodilla con la humedad del tiempo. De cosas sin importancia. Luego, con voz casual, como quien no quiere la cosa, como si fuera una duda de anciana, le pregunté, mire, doctor Ruiz, Miguel me ha traído unas vitaminas especiales para la memoria. Unas pastillas de color verdoso. Dice que un amigo suyo, un médico muy bueno, las ha recomendado. ¿Usted sabe algo de ellas? ¿Las ha recetado? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se me hizo eterno. Mi corazón bombeaba fuerte. Podía escucharlo en mis oídos. Luego, la voz del doctor Ruiz, calmada pero firme, respondió, Ana María, yo no le he recetado ninguna vitamina de ese tipo. Ni he recomendado a ningún especialista para eso. Y nunca le daría algo que no esté en su historial médico, lo sabe bien. El mundo se detuvo. Mi cuerpo se quedó helado. La sangre se me fue a los pies. No había recetado. Nunca. Esas palabras. Un nudo se formó en mi garganta. Intenté sonar normal. Ah, ya veo, doctor Ruiz. Bueno, quizás Miguel se ha equivocado. Cosas de la edad. Gracias de todos modos. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. Mis pensamientos daban vueltas. Como un remolino. No había error. Había una mentira. Una gran mentira. ¿Y esas pastillas, qué eran en realidad, qué me estaban dando? La niebla en mi mente no era la edad. No. Era algo más. Algo oscuro. A partir de ese día, mi actitud cambió. Por fuera, seguí siendo la Ana María de siempre. La que se confundía. La que olvidaba cosas. La que pedía ayuda para leer la letra pequeña del banco. Pero por dentro. Por dentro, era un halcón. Observaba cada movimiento de Miguel. Cada sonrisa de Elena. Cada vez que me daban la pastilla, yo la fingía tragar. La escondía bajo la lengua. Sentía su amargor. Luego, cuando ellos no miraban, la escupía en un pañuelo y la guardaba en una pequeña cajita de hojalata. La de las galletas que guardaba de Lorenzo. Necesitaba saber qué eran. Guardé 3. 4. 5. Como un tesoro. Un tesoro de la traición. Miguel y Elena, ajenos a mi despertar, seguían con su teatro. Cada vez con más intensidad. Mamá, la cita con el doctor Alonso es pasado mañana, me decía Miguel con un entusiasmo que ahora me resultaba nauseabundo. Es muy importante, ¿eh? Para tu revisión completa. Para asegurarnos de que todo va bien. Te llevaré yo. No te preocupes por nada. Sí, hijo, respondía yo, con una voz un poco temblorosa, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban. La revisión, importante. Me pongo un poco nerviosa. El fantasma. Sí. El fantasma de la traición. Había estado rondando por mi casa. Por mi vida. Durante meses. Yo lo había sentido. Esa incomodidad. Esa extraña sensación,
Pero ahora, tenía un nombre. Tenía una forma. Y yo ya no iba a dejarme engañar. Ya no más. Una tarde, mientras Elena hablaba por teléfono en el patio, yo, que estaba regando mis geranios las flores que Lorenzo siempre me compraba, escuché. Su voz estaba baja. Muy baja. Pensaba que la música de la radio del vecino la taparía. Pero el viento, ese viento andaluz que tanto conocía, trajo unas palabras. Sí, Ramón. Todo va según lo planeado. Mañana, después de la visita, tendremos el informe. Ya sabes. Y el dinero, 750.000 euros, cariño. Tenemos que movernos rápido. Ramón. Otra vez. El nombre de ese hombre. Con Elena. Con Miguel. Ya no eran solo pastillas. Ya no era solo la casa. Era una conspiración. Un plan diabólico. Mis ojos, antes cansados, se volvieron afilados. Mi mente, antes nublada, se hizo clara. Más clara que nunca. Mi corazón, ya magullado, se endureció un poco más. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que me creyera. Que me ayudara a luchar. No por dinero. No por venganza. Sino por la dignidad. Por la verdad. Por la justicia. Por la memoria de Lorenzo. Y por mi propio honor. Si ustedes han llegado hasta aquí, les agradecería muchísimo si pudieran dejar un comentario con el número 1 aquí abajo. Así sabré que todavía hay almas queridas que me acompañan en este recorrido. Su presencia significa un enorme aliento para mí y es lo que me da fuerzas para seguir compartiendo la última parte de esta historia, esa parte en la que Miguel de mi alma ha recibido una visita que lo ha dejado sin aliento, desmayado. Después de aquella llamada que me abrió los ojos y el alma, ya no pude seguir. La farsa, el juego de hacerme pasar por una vieja confundida, se había vuelto una carga insoportable. Necesitaba aire. Necesitaba a alguien. Un apoyo. Una mano amiga. Miguel me había roto por dentro, pero no me había quebrado del todo. La primera persona que me vino a la mente fue Rosa. Mi Rosa. Mi amiga del alma desde que éramos niñas. Vecinas, compañeras de pupitre, confidentes de amores y desamores. Rosa, que me había abrazado hasta que me dolieron los huesos cuando se fue Lorenzo. Ella me entendería. Ella me creería. Un mediodía, cuando Miguel y Elena no esperaban que saliera, cogí mi bolso, un pañuelo para secarme los sudores fríos, y caminé hasta la casa de Rosa. No estaba lejos, unas pocas calles. Cada paso era una victoria. Cada paso, un acto de fe. Rosa me abrió la puerta con su sonrisa de siempre. Ana María, qué sorpresa más agradable. Pasa, pasa, ¿quieres un café, o un poco de agua fresca? Entré en su salón, que olía a incienso y a flores frescas. Su casa siempre ha sido un remanso de paz. Me senté en su sofá de terciopelo, y de repente, las palabras se me atascaron en la garganta. La emoción me embargó. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Rosa, que me conocía como nadie, se sentó a mi lado. Me tomó la mano. ¿Qué pasa, Ana María? ¿Te sientes mal? Cuéntame. Sabes que puedes contarme lo que sea. Y entonces, todo salió. Como un río desbordado. La historia de Miguel. La llamada. Las pastillas. La casa. Los 750.000 euros. Los despistes, que no eran despistes. El doctor Alonso. Ramón.
Cada palabra que pronunciaba era como arrancar un trozo de mi corazón. Rosa me escuchaba. Su rostro pasó de la sorpresa al horror, de la incredulidad a una rabia contenida. Sus ojos, los de mi amiga, se llenaron de una furia que no le conocía. Cuando terminé, el silencio se hizo profundo. Rosa me abrazó. Fuerte. Un abrazo que me dijo, no estás sola. Ana María, dijo, su voz temblaba un poco, esto es terrible. Tu propio hijo. Pero no lo vamos a permitir. Ni hablar. Me miró a los ojos. Conozco a un abogado. Ricardo Vera. Es un hombre de palabra. Un profesional. Ayudó a mi hermano con un problema de herencias complicado. Especialista en estas cosas de gente mayor. Y es de fiar. Al día siguiente, Rosa me acompañó. Fuimos a la oficina de Ricardo Vera, en el centro. Era un hombre con canas en las sienes, gafas finas y una mirada tranquila, pero penetrante. Nos invitó a sentarnos. El despacho olía a papel viejo y a justicia. Le conté mi historia de nuevo. Esta vez, con más detalles. Con los fragmentos de las pastillas escondidas. Con el nombre del doctor Ruiz que me había dicho que no me recetaba nada. Con el recuerdo de la carpeta de Miguel. Ricardo escuchaba con atención, sin interrumpir. Tomaba notas en un cuaderno. Cuando terminé, se quitó las gafas. Señora Ana María, dijo, su voz era grave pero amable, lo que usted me está contando es muy serio. Es un caso de fraude de personas mayores, posible administración de sustancias nocivas, y conspiración para despojarla de sus bienes. Tenemos que actuar. Y rápido. La palabra, fraude, me dolió. Pero la palabra, actuar, me dio esperanza. ¿Qué podemos hacer, Ricardo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Lo primero, respondió, es reunir pruebas sólidas. Grabaciones. Fotografías de documentos. Y un análisis de esas pastillas. Yo conozco a la persona adecuada para eso. Carmen Soler. Es una detective privada excelente. Discreta y eficaz. La llamaré de inmediato. Esa misma tarde, nos reunimos con Carmen Soler. Una mujer de unos 40 años, con el pelo recogido y unos ojos que parecían ver a través de las paredes. Tenía una forma directa de hablar que me inspiró confianza. Señora Ana María, dijo Carmen, esto es un trabajo delicado. Su hijo y su nuera son astutos. No podemos cometer ni un solo error. Carmen me explicó que necesitábamos cámaras ocultas, micrófonos, para grabar sus conversaciones. Especialmente cuando hablen del dinero, de la casa, de usted y de las pastillas. También necesitamos que usted siga actuando como si estuviera confundida. Es su mayor ventaja ahora. Sentí un escalofrío. ¿Una espía en mi propia casa? ¿En mi propio salón? Pero era necesario. Por mi libertad. Por mi vida. Le entregué las pastillas que había estado guardando. Necesito que alguien las analice, Carmen. Con seguridad. Y discreción. Carmen me enseñó unos pequeños aparatos. Una especie de botón que se podía pegar en la ropa. O un pequeño reloj. Estos graban. Y algunos, incluso, tienen una pequeña cámara. Son casi invisibles. Usted los usará en sus encuentros con ellos. Mientras Miguel y Elena estaban fuera, haciendo sus vidas, Carmen vino a mi casa. Pasó desapercibida, como una sombra. Instaló pequeñas cámaras en el salón, en la cocina,
en lugares estratégicos. Yo la observaba, con el corazón en un puño. Cada vez que escuchaba un ruido, me asustaba. Pero sabía que era por mi bien. Por la verdad. Sentía como si estuviera en una película, pero esta era mi vida. Y no era una película de amor. Era una de suspense. Mientras Carmen hacía su trabajo, Ricardo Vera se puso manos a la obra con los papeles. Vamos a preparar unos documentos legales, Ana María, me explicó por teléfono, que confirmen su capacidad mental. Para contrarrestar cualquier informe que ellos puedan presentar. También, voy a revisar todos sus documentos bancarios y de la casa. Queremos anular cualquier poder notarial que pudiera haberles dado a ellos. Escuchar eso me dio un respiro. Un pequeño rayo de sol en tanta oscuridad. La noche que Carmen terminó de instalar todo, me senté en mi mecedora. Miré mi salón. Aquel rincón donde Miguel solía sentarse a leer. Aquel otro donde Elena me ayudaba a doblar la ropa. Ahora, cada rincón era un ojo. Un oído. Cada rincón era un aliado. Había formado una alianza. Inesperada. Dura. Pero necesaria. Ya no estaba sola. No en esta guerra. Mi Lorenzo estaría orgulloso de mí. Mi corazón, aunque aún dolido, empezaba a sentir la fuerza. La fuerza de saber que no me rendiría. Nunca. Con la casa llena de ojos y oídos invisibles, cada día se convirtió en una actuación. Una actuación para Miguel y Elena. Una actuación para salvar mi propia vida. Fingía la misma confusión. Los mismos olvidos. Seguía colocando la pastilla verdosa en mi lengua, pero en lugar de tragarla, la escondía con astucia. Mis mejillas se hinchaban un poco, sí, pero ellos estaban demasiado ocupados con sus planes para fijarse en una anciana despistada. La guardaba con las otras, en la cajita de galletas. Un macabro tesoro. Carmen me había aconsejado. Ana María, necesitamos saber exactamente qué le están dando. Hay que llevar una de esas pastillas a una farmacia. Lejos. Donde nadie la conozca. La idea me aterraba. ¿Y si me descubrían? ¿Y si alguien sospechaba? Pero la voz de mi instinto, esa que no me abandonaba, me decía que era el único camino. Un martes por la tarde, Miguel y Elena habían salido a hacer unas compras. No te preocupes, mamá, dijo Miguel, volveremos en un par de horas. Mi oportunidad. Cogí una de las pastillas escondidas. La metí en un pequeño bolsillo. Llamé a un taxi que no solía pasar por mi calle. Al centro, por favor. A la zona del mercado. A una farmacia que no sea la de siempre. El corazón me latía tan fuerte que pensé que el conductor podría oírlo. El taxista me dejó cerca de una farmacia que nunca había visitado. Era un local antiguo, con estantes llenos de frascos de cristal y un olor particular a hierbas y medicamentos. Entré. El farmacéutico era un hombre mayor, con gafas gruesas, y una sonrisa amable. Un hombre que me recordó a Lorenzo. Quizás era una señal. Disculpe, joven, le dije, intentando que mi voz no temblara. Mi hijo me está dando estas vitaminas para la memoria. Pero ¿cómo tomo otras cosas para la tensión? Quería asegurarme de que no se mezclaran. ¿Podría identificarme qué es esto, por favor? Extendí mi mano, ofreciéndole la pequeña pastilla verdosa. El farmacéutico tomó la pastilla con cuidado. La observó bajo una lupa. La abolió. La tocó. Mi mirada estaba fija en sus manos. En sus gestos. Cada segundo era una eternidad. Mi garganta estaba seca.
El aire apenas entraba en mis pulmones. Finalmente, el hombre levantó la vista. Su expresión había cambiado. Ya no era amable. Era grave. Preocupada. Señora, dijo, su voz era pausada, esto no es una vitamina. Mi sangre se heló. Una oleada de frío me recorrió de la cabeza a los pies. Mis piernas se sintieron débiles. Me apoyé en el mostrador. No, ¿no es una vitamina? Apenas pude susurrar. No, señora, continuó. Esto es lorazepam. También conocido como Orfidal. Un medicamento para la ansiedad. Y esta dosis, diría que es de 2 miligramos. Una dosis bastante alta. Especialmente si no lo necesita. Lorazepam. Orfidal. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. ¿Y qué hace ese medicamento?, pregunté. Sentí mi voz extraña. Casi irreal. El farmacéutico me miró por encima de sus gafas. Su mirada era de profunda preocupación. Bueno, se usa para tratar la ansiedad. Pero en alguien que no lo necesita, especialmente en esta dosis, puede causar confusión. Puede causar pérdida de memoria. Desorientación. Mareos. ¿Estás segura de que debería estar tomando esto? No. No debería. No. Nunca. Mi mundo se tambaleó. Me agarré con fuerza al mostrador. Mis rodillas querían ceder. Aquella niebla en mi cabeza. Aquellos despistes. Aquella confusión que me hacía dudar de mi propia cordura. No era la edad. No era el duelo. No era mi mente la que fallaba. Era Miguel. Él me estaba drogando. Él estaba creando los síntomas que luego usaría como prueba. Señora, dijo el farmacéutico, su voz me trajo de vuelta a la realidad, si alguien le está dando esto sin su conocimiento, o sin una receta adecuada, eso es muy serio. Debería hablar con su médico. O incluso, considerar contactar a las autoridades. Salí de la farmacia. El sol de Andalucía, que antes me calentaba el alma, ahora me parecía abrasador. Conducí en el taxi de regreso a casa en un estado de shock total. Las calles. Los edificios. Las caras de la gente. Todo parecía borroso. Irreal. Miguel no solo estaba planeando robarme mi casa. Mi libertad. Estaba dispuesto a destruir mi mente. Mi propia mente. La mente de su madre. La que le enseñó a leer. La que le contó cuentos antes de dormir. La que le ayudó con los deberes de matemáticas. La que le aconsejó en sus primeros amores. Él estaba matando mi lucidez para su propio beneficio. Llegué a casa. Me senté en mi sillón. La pequeña pastilla verdosa seguía en mi mano. Era tan inofensiva en apariencia. Pero contenía la crueldad más grande que jamás había imaginado. El lorazepam. Mi mente, que había estado nublada, ahora estaba completamente despejada. Era como despertar de un sueño profundo, de una pesadilla. Una pesadilla provocada. No había más dudas. No había más preguntas. Solo una certeza. Y una rabia. Una rabia fría. Lenta. Que me quemaba por dentro. Miguel había subestimado una cosa crucial. Una vez que dejas de drogar a alguien, su mente se aclara. Y mi mente. Mi mente nunca había estado más clara. Ahora. Ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba. Y era hora de contraatacar.
Por mi vida. Por mi dignidad. Por Lorenzo. Y por la justicia. El lorazepam. Por Fidal. Aquellas palabras del farmacéutico se habían clavado en mi alma. No era la vejez lo que me robaba la lucidez. Era la mano de mi hijo. La mano de Miguel. Sentí un asco profundo. Un frío que me caló hasta los huesos. No había tiempo para lamentaciones. Había que actuar. Y Carmen, Ricardo, Rosa, ellos esperaban. Al día siguiente, con el sobre que contenía la pequeña pastilla y el informe del farmacéutico, me presenté en el despacho de Ricardo Vera. Rosa vino conmigo, como mi sombra, como mi fuerza. Carmen Soler ya estaba allí. La sala, normalmente tranquila, se cargó de una tensión palpable. Les puse el sobre en la mesa. Las palabras me costaban. Es lorazepam. Por Fidal. Me estaba drogando. Ricardo tomó el informe y lo leyó con una expresión grave. Carmen asintió. Sus ojos, afilados, me dijeron que ya lo sospechaba. Esto lo cambia todo, Ana María, dijo Ricardo, su voz era seria. Esto eleva el caso a un nivel mucho más grave. Ya no es solo fraude. Es agresión. Es daño premeditado a su salud. Fue entonces cuando Carmen Soler se puso de pie. Delante de nosotros. Colocó una pequeña grabadora en la mesa y conectó una pantalla. Con la autorización de Ana María, dijo, mirando directamente a Ricardo, hemos instalado dispositivos de grabación en su casa. Ayer por la tarde y anoche, Miguel y Elena tuvieron varias conversaciones. Creemos que son cruciales. Mi corazón empezó a martillear en mi pecho. Escuchar sus voces. Susurrando. Planificando. Contra mí. Era un tormento. Pero necesario. Carmen pulsó el botón. Y entonces, las voces llenaron la pequeña oficina. La voz de Miguel. La voz de Elena. Mi hijo. Mi nuera. Mamá ya está muy despistada, cariño. Hoy casi olvida dónde guardaba la tarjeta del banco, dijo Elena. Su voz, que yo había creído dulce, ahora me sonaba a veneno. Miguel rió. Una risa corta. Dura. Perfecto. Necesitamos asegurarnos de que el doctor Alonso tenga todos los detalles. El informe tiene que ser contundente. Que diga que no puede valerse por sí misma. ¿Y las pastillas?, preguntó Elena. Hay que aumentar la dosis, respondió Miguel, con una frialdad que me heló la sangre. No lo suficiente para que levante sospechas. Pero sí para que esté más confusa. Más lenta. Para la visita de mañana, tiene que estar completamente entregada. Para que el informe sea claro. Sin dudas. Sentí un escalofrío. Me estaba drogando. Él. Mi hijo. Para que me declararan incapaz. Para robarme mi propia mente. Para quitarme mi vida. La rabia. Una rabia pura. Negra. Me invadió. Apreté los puños. Rosa me tomó la mano. Su mirada era de consuelo. Y de indignación. Carmen detuvo la grabación un momento. Como ven, la intención es clara. Crear una incapacidad artificial para obtener el control. Luego, continuó con otra grabación. Era de más tarde, esa misma noche. Ramón ya tiene todo preparado con el notario, escuché decir a Miguel. Los papeles de la venta de la casa.
El comprador está ansioso, 750.000 euros. Una vez que tengamos el informe del doctor Alonso, podremos firmar por ella. ¿Y nuestro futuro, Miguel? Elena añadió, con un tono soñador. Nuestra nueva vida. Libre de deudas. Claro, cariño, 750.000 euros. Suficiente para los dos. Y para cerrar ese negocio con Ramón que nos ha traído tantos dolores de cabeza. 750.000 euros. Mi casa. Hablaban de ella como de un objeto. Un premio. Una cifra. No como el hogar de una vida entera. Donde se habían forjado tantos recuerdos. Donde habíamos sido una familia. Sentí un nudo en la garganta. Lágrimas de amargura. No por la casa en sí, sino por la forma en que hablaban. Como si yo no existiera. Como si mi vida, mi existencia, no importara. Era simplemente un obstáculo. Un mero trámite. Carmen puso otra grabación. Esta vez, era Miguel hablando por teléfono. Su voz sonaba más confidencial. Sí, doctor Alonso. Confío en que el informe será convincente. Los síntomas son evidentes. Lo que usted ponga, yo lo firmaré. Y el pago, como habíamos acordado, se hará tan pronto como se cierre la transacción de la casa. Ramón lo coordinará. Y luego, otra llamada. A Ramón. Necesito que los documentos de tutela estén listos, Ramón. Con la firma del doctor Alonso, no habrá problemas. Y el contacto para residencias el atardecer. Asegúrate de que tengan una cama libre para el próximo mes. Y que sea discreto. No queremos que la vieja se dé cuenta de dónde va hasta el último momento. El último momento. Iban a llevarme a un sitio desconocido. Contra mi voluntad. Dejarme allí. Sola. Confundida. Dopada. Para vender mi casa y disfrutar de mi dinero. Era tan cruel. La maldad se desprendía de sus palabras. Ricardo Vera se aclaró la garganta. La voz de Miguel y Elena se había silenciado en la grabadora. Ana María, Carmen ha hecho un trabajo excelente. Con esto y el informe del farmacéutico, tenemos un caso muy sólido. Miguel y Elena se enfrentarían a cargos graves. Fraude de personas mayores. Administración de sustancias sin consentimiento médico. Falsificación de documentos. Conspiración para cometer fraude. Y la posible detención ilegal, si la ingresan en contra de su voluntad. Podrían ser años de cárcel. Años de cárcel. Para mi hijo. Mi propio hijo. La idea era como un veneno lento. Un dolor lacerante. Lo crié con amor. Le di todo lo que tenía. Le enseñé a ser un hombre de bien, ¿y esto era lo que había cosechado? Pero al mismo tiempo, sentí una determinación férrea. Fría. Cortante. Mi corazón de madre dolía. Sí. Dolía como nunca. Pero mi mente, ahora clara, me decía que tenía que luchar. Que no podía permitir que se salieran con la suya. No solo por mí. Sino por el Lorenzo que me había dejado esta casa. Por la Ana María que había sido. Miré a Ricardo. A Carmen. A Rosa. Sus ojos me daban fuerza. La fuerza para enfrentar lo que venía. El día siguiente. El día de la cita con el doctor Alonso. Ese día, ya no sería la madre confundida. Ni la anciana despistada. Ese día, todo se iba a desvelar.
Todo iba a cambiar. Y Miguel iba a recibir una visita. Una visita que jamás olvidaría. Una visita que, al final, lo haría desmayarse. El aire en mi casa se sentía denso. Pesado. Como el plomo. Cada respiración era una pequeña batalla. Había llegado el día. El día antes de la cita con el doctor Alonso. Ese día, yo era la actriz principal. El escenario, mi propio salón. La obra, la última función de la Ana María confundida. Miguel llegó a media tarde. Traía una bolsa con unas empanadillas de carne, mis favoritas, y un pastelito. Hola, mamá, ¿cómo estás hoy? Mira lo que te traigo. Tu postre preferido. Su voz, empalagosa. Su sonrisa, falsa. Yo lo veía todo. Lo sentía todo. Pero seguía siendo la vieja. La vieja que él quería ver. Ay, hijo mío, dije, frotándome las sienes con lentitud, como si me doliera la cabeza. No sé, un poco cansada. Tengo la cabeza, como con niebla. Pero, qué alegría las empanadillas. Acepté el pastelito, sin mirarle a los ojos. No podía permitir que la rabia se asomara en mi mirada. Nos sentamos en la cocina. Él empezó a calentarme las empanadillas. Se movía con familiaridad en mi cocina. La misma cocina donde lo había visto crecer. Cada movimiento suyo me revolvía las entrañas. Mamá, no te olvides de tus pastillas, dijo, acercándome el pastillero que Elena había dejado. La pequeña pastilla verdosa. Brillaba. Como una trampa. El doctor dijo que es muy importante que no olvides ni una sola dosis. Especialmente ahora. Sí, hijo, respondí, tomando la pastilla con manos temblorosas. Esta vez, la temblorina no era fingida del todo. La puse en mi boca. La mojé con un poco de agua. Y la sentí deslizarse bajo mi lengua, hacia el pequeño hueco que había aprendido a usar. Un pequeño gesto. Una gran mentira. Y él, mi hijo, tan ciego. Tan confiado. Miguel me miró con una satisfacción apenas contenida. Así me gusta, mamá. Que te cuides. Mañana es la cita con el doctor Alonso. Ya sabes. Para tu revisión. Iremos temprano. Era el momento. El momento de la verdad. A mi manera. Miguel, hijo, dije, forzando mi voz para que sonara titubeante, como si la niebla me impidiera pensar con claridad. Yo no recuerdo bien. Con esto de la casa de papá, ¿qué va a pasar con mi casa si tengo que mudarme? Él me miró. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La sonrisa del depredador que ve a su presa caer. Ay, mamá, dijo, su voz se tornó más suave, más melosa. No te preocupes por esas cosas. Elena y yo nos ocuparemos de todo. Precisamente por eso te estamos cuidando tanto. Queremos que estés tranquila. Que no tengas que pensar en nada complicado. Se inclinó un poco. Su voz casi un susurro. Cuando el doctor Alonso termine su informe, podremos ayudarte a vender la casa. Para que no tengas esa carga. Es un peso muy grande para ti ahora. Y así, con el dinero, podrás estar muy cómoda en un lugar. Como las residencias El Atardecer. Es un sitio muy bonito, mamá. Con enfermeras 24 horas. Con actividades. No tendrás que preocuparte por nada. ¿Vender la casa?, pregunté, haciendo que mis ojos se abrieran con una mezcla de confusión y miedo. El miedo sí era real.
Pero, esta es mi casa. La casa de tu padre, y las cosas de Lorenzo, y mi jardín, y si me siento mejor, ¿puedo volver? Miguel dudó un instante. Casi imperceptible. Pero yo lo noté. Mis ojos, aunque confundidos, lo registraban todo. Bueno, mamá, dijo, forzando una sonrisa. Estos tipos de situaciones, rara vez mejoran. Pero estarás muy bien. Y no te preocupes por la casa. Con lo que saquemos, 750.000 euros, mamá. Con ese dinero, tú estarás más que cubierta. Y Elena y yo, nos ocuparemos de que el dinero esté bien invertido para tu futuro. 750.000 euros. La cifra. Pronunciada por su boca. Grabada. Sentí un escalofrío. Era mi hogar. No una inversión para mi futuro. Era su futuro. Pero, para que podáis ayudarme con todo eso. ¿Necesito firmar algo?, pregunté, fingiendo que la pregunta me costaba formularla. Él asintió con presteza. Sacó una carpeta de su maletín, que había dejado a un lado. Una carpeta que reconocí de las fotos de Carmen. Sí, mamá. Precisamente. Son unos papeles. De la gestoría. Es una simple formalidad. Poderes. Para que Elena y yo podamos actuar en tu nombre. Para que podamos hacer lo mejor para ti. Poder notarial. Para el banco. Para todo. Me tendió unos folios. Con letras pequeñas. Con mi nombre. Pero, yo no entiendo estas cosas, hijo, dije, haciendo un esfuerzo por leer, mis ojos recorriendo las palabras sin entenderlas realmente. Las letras me bailan. Mi cabeza, no está para esto. Necesito tiempo. Para leerlo con calma. Quizás preguntarle a Rosa. Ella es muy buena con los números. La cara de Miguel se tensó. Un tic apareció en su ojo. La máscara de la preocupación se resquebrajó un poco. Se mostró irritado. Mamá, ya te he dicho que no tienes que preocuparte. Rosa no entiende de esto. Es muy simple. Solo es para que yo pueda cuidarte. Más fácilmente. Pero es que yo quiero ver a tu padre. Que me lo explique, dije, forzando mi confusión a tal punto que parecía que me había ido por completo. Miguel suspiró. Un suspiro de exasperación. Mamá, papá ya no está. Ya te lo he dicho. Pero mira. Podemos esperar. Pero tenemos que movernos rápido con el comprador. Ramón me está presionando mucho para cerrar el trato. Ramón. Otra vez el nombre de su cómplice. Se le escapó. Era como si la avaricia le estuviera cegando por completo. ¿Ramón? ¿Quién es Ramón?, pregunté, inclinando la cabeza como si estuviera completamente perdida. Un socio. Un amigo que me ayuda con estas cosas, dijo Miguel, rápidamente, recomponiendo su máscara. No te preocupes. Mañana, después de la cita con el doctor Alonso, ya veremos. Pero firma esto. Es solo un papel para la visita. Me entregó un papel. Una autorización médica. Para que el doctor Alonso compartiera información con Miguel. Solo esto, mamá. Para que el doctor pueda hablar conmigo directamente sobre tu salud. Es importante. Miré el papel. Firmé. Con mi puño y letra. Era la única firma que daría. Una firma para la verdad. No para su mentira. Cuando Miguel finalmente se fue,
dejándome de nuevo en el silencio de mi casa. Me sentí exhausta. Cada fibra de mi ser dolía. Pero no era solo cansancio. Era la satisfacción fría de la victoria. Había obtenido lo que necesitaba. Más pruebas. Más palabras incriminatorias. Miguel había regresado a su mundo, creyendo que su plan estaba casi completo. Que yo era una ficha más en su tablero. Pero no. Yo ya no era una ficha. Era la jugadora. Y la partida, la verdadera partida, estaba a punto de comenzar. Si aún me están escuchando hasta este punto, les agradecería mucho si pudieran dejar un comentario con el número 1 aquí abajo. Así sabré que todavía hay personas queridas que me acompañan en este camino. Su presencia es el mayor aliento para que yo pueda continuar con la última parte de esta historia, esa parte en la que Miguel de mi alma ha recibido una visita que lo ha dejado desmayado. El lunes. El día había llegado. El sol de Andalucía, que normalmente me llenaba de alegría, se sentía distinto. Como si el aire mismo supiera que algo iba a ocurrir. El ambiente en mi casa estaba cargado. Una mezcla de nervios y una quietud extraña. Había pasado la noche casi sin dormir. Mi corazón, como un tambor, marcaba el ritmo de la espera. Miguel llegó puntual. Las 8:30 de la mañana. Entró como un torbellino, con su habitual aire de prisa y eficiencia. Llevaba una chaqueta de vestir, una camisa bien planchada. Parecía el hijo perfecto. El que venía a cuidar de su madre enferma. Si uno no supiera. Buenos días, mamá, ¿cómo has amanecido? ¿Lista para el gran día? Su voz sonaba jovial. Radiante, casi. La voz de un hombre que cree tener la victoria en sus manos. Yo fingí un bostezo. Me froté los ojos. Ay, hijo mío. Tengo la cabeza un poco pesada. Creo que no he dormido bien. ¿Qué día es hoy? Vamos al médico. Él me sonrió. Una sonrisa ancha. Satisfecha. Sí, mamá. Vamos al doctor Alonso. Ya sabes. Para que te vea. Y luego, ya verás, todo irá mejor. Te sentirás más tranquila. Más segura. Me ayudó a ponerme la Rebeca. Con una mano en mi espalda. Tan cariñoso. Sentí un escalofrío. Pero lo disimulé. En el coche, Miguel hablaba. Hablaba sin parar. De la importancia de la salud. De cómo era bueno tener a alguien que te cuidara. De la necesidad de tener todos los papeles en orden. Para evitar problemas en el futuro. Cada palabra era un puñal. Cada frase, una capa más de su mentira. Yo solo asentía. Fingía que me costaba seguirle el hilo. Mi mirada, perdida en el paisaje. Pero mis oídos, y mi mente, lo captaban todo. Grababan cada sílaba. Llegamos a la clínica. Era un edificio moderno, de cristal y acero, en las afueras. No era la consulta familiar del doctor Ruiz. Era un lugar frío. Impersonal. Bajamos del coche. Miguel me guió, con su mano en mi codo. Tan solícito. Tan falso. Entramos en la sala de espera. Había un par de personas. Y entonces. Mi corazón dio un vuelco. Allí estaban. Sentados. Como si esperaran su turno. Ricardo Vera, mi abogado. Y Carmen Soler, la detective. Carmen tenía una carpeta voluminosa sobre las rodillas. Y, en su mano, un pequeño objeto.
Unas veces era un bolígrafo, otras un llavero. Pero yo sabía lo que era. Era la pequeña grabadora. Miguel no los vio al principio. Su mirada iba directa al mostrador de recepción. Iba a anunciar nuestra llegada. Pero entonces, sus ojos se fijaron en ellos. Ricardo. Carmen. Su rostro. Se le borró la sonrisa de golpe. La sangre se le fue de la cara. Se quedó pálido. Como un fantasma. Ricardo, Carmen, musitó. Su voz apenas un hilo. Se detuvo en seco. Su mano se retiró de mi codo. Mi hijo. Estaba petrificado. Ricardo Vera se levantó. Lento. Con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Carmen Soler hizo lo mismo. Sus ojos, los de la detective, se fijaron en Miguel. Como dos agujas. Buenos días, Miguel, dijo Ricardo, su voz firme. Clara. No esperábamos encontrarte aquí, pero esto simplifica las cosas. Miguel no podía hablar. Sus ojos iban de Ricardo a Carmen. De Carmen a mí. Un terror inmenso se reflejaba en ellos. Era el miedo del que se sabe descubierto. Del que se ve acorralado. Carmen Soler dio un paso al frente. Su voz, tranquila, pero con una autoridad inquebrantable, llenó la sala de espera. Miguel, dijo, sin preámbulos, tenemos pruebas. Pruebas irrefutables. Sobre tu plan. Sobre la venta de la casa de tu madre. Sobre las pastillas que le has estado dando. Las palabras, las pastillas, fueron como una descarga eléctrica. Miguel abrió la boca. Intentó decir algo. Pero no salió nada. Sus ojos se clavaron en los míos. Un brillo de culpa. De horror. De traición. Ricardo Vera se acercó un poco más. Miguel, los cargos son graves. Fraude de personas mayores. Administración de sustancias sin consentimiento médico. Falsificación de documentos. Conspiración para cometer fraude. Cada palabra era una losa que caía sobre él. Carmen no esperó. Pulsó un botón en la pequeña grabadora que tenía en la mano. Y el silencio de la sala se rompió. Con la voz de Miguel. Con la voz de Ramón. La vieja ya está casi lista. Las pastillas están haciendo efecto. Mañana, después de la visita del doctor Alonso, tendremos el informe. Y con eso, la custodia. La casa. Hay un comprador serio, 750.000 euros. Ese dinero nos sacará de todos los problemas, Ramón. Y tú tendrás tu parte, claro. La voz de mi hijo. Clara. Calculadora. Sin rastro del cariño que me mostraba. Sonaba, a un extraño. A un verdugo. Miguel escuchó. Su rostro, ya pálido, se volvió lívido. Sus ojos se desorbitaron. Su mandíbula, tensa, temblaba. Dejó escapar un gemido. Un sonido gutural. De dolor. De derrota. Miró a su alrededor. Como un animal acorralado. Buscando una salida. Pero no había salida. La verdad lo había atrapado. Completamente. Y entonces. De repente. El cuerpo de Miguel se tambaleó. Sus ojos se cerraron. Sus rodillas cedieron. Se desplomó. Como un saco de patatas. Cayó al suelo.
En medio de la sala de espera. Desmayado. El sonido de su cuerpo al caer. Fuerte. Seco. Fue el único sonido que importó en ese momento. Los demás en la sala de espera, sorprendidos, se levantaron. Pero yo solo lo miré. A mi hijo. Mi Miguel. Tirado en el suelo. Inconsciente. La justicia. A veces. Es un golpe seco. Un golpe que no avisa. Un golpe que te deja sin aire. Y mi hijo. Mi Miguel. Acababa de recibir el suyo. El golpe seco del cuerpo de Miguel al caer aún resonaba en mis oídos. El silencio que siguió fue atronador. Unos segundos que se hicieron eternos. Los demás en la sala de espera, que habían presenciado la escena, murmuraban. Ricardo y Carmen se acercaron a Miguel, que yacía en el suelo, pálido y sin sentido. Yo, sin embargo, me mantuve en mi sitio. Mi mirada fija en él. Mi hijo. Pasaron unos minutos. Alguien, una enfermera, trajo un vaso de agua. Le rociaron un poco en la cara. Poco a poco, Miguel empezó a reaccionar. Abrió los ojos. Lentamente. Su mirada, al principio perdida, se encontró con la mía. Y entonces, el terror. La vergüenza. El pánico. Todo se reflejó en sus ojos. Como un espejo. Intentó levantarse, tambaleante. Ricardo lo ayudó a sentarse en una silla vacía. Miguel no podía mirarme a los ojos. Agachó la cabeza. Su rostro, antes tan confiado, ahora era una máscara de derrota. Miguel, dije, mi voz. Una voz que no reconocía. Fría. Dura. Pero con una tristeza tan profunda que me dolía al hablar. ¿Con qué pensabas que era tan tonta, Miguel? ¿Con qué pensabas que tu madre era una vieja despistada a la que podías engañar? No respondió. Solo tembló. Te lo contaré todo. Paso a paso, continué. Y con una calma que me sorprendía a mí misma, empecé. Desde el principio. Desde aquella tarde en que olvidó colgar el teléfono. Cómo escuché su conversación con Ramón. Cómo planeaban vender mi casa, la casa de Lorenzo, por 750.000 euros. Cómo querían internarme en residencias el atardecer. Cómo yo había empezado a sospechar. Cómo fingí que tomaba las pastillas. Cómo las guardé. Cómo fui a la farmacia en secreto. Cada palabra que salía de mi boca era como un golpe. Un golpe para él. Pero también para mí. Era abrir la herida una y otra vez. Pero era necesario. Tenía que decirlo. Tenía que ver su cara. Tenía que ver el final de su mentira. Y estas pastillas, Miguel, dije, sacando el sobre con el lorazepam y el informe del farmacéutico. Lo dejé caer en la mesa, justo delante de él. El sonido seco del papel al caer. Estas son las vitaminas que tú y Elena me dabais. Lorazepam. Orfidal. Un tranquilizante. A una dosis alta. Para que perdiera la memoria. Para que me volvieran loca. Para que fuera más fácil despojarme de todo. Miguel levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre. Su boca se abrió, pero no salía sonido. Era la imagen viva de la vergüenza y el remordimiento. O quizás solo del miedo. Ricardo Vera se adelantó. Su voz, ahora, puramente legal. Miguel, tienes que entender la gravedad de tus acciones.
Estamos hablando de fraude continuado. De administración de sustancias peligrosas sin consentimiento. De falsificación de documentos. De intento de privación de libertad. Los delitos son serios. Muy serios. En ese momento, el teléfono de Miguel sonó. Él lo sacó del bolsillo con manos temblorosas. Era Elena. ¿Qué ha pasado, Miguel? El doctor Alonso me acaba de llamar. Dice que no has ido a la cita. ¿Dónde estás? ¿Está todo bien con tu madre? Su voz, al otro lado, sonaba alterada. Miguel miró a Ricardo. A Carmen. A mí. Luego, lentamente, descolgó. Elena, estamos en la clínica. ¿Ha pasado algo? Antes de que pudiera decir más, Carmen Soler le arrebató el teléfono. Elena, soy Carmen Soler, detective privada. Estamos con Ana María y Miguel. Te aconsejo que vengas de inmediato. Tu presencia es necesaria. Es un asunto muy grave. Hubo un silencio al otro lado. Luego, la voz de Elena, ahora asustada. Detective, ¿qué está pasando? Voy para allá. La espera por Elena se hizo aún más tensa. Miguel se hundió en la silla. Suspiraba. Gimoteaba. Como un niño asustado. No como el hombre que había planeado destruirme. Cuando Elena llegó, su rostro era de puro pánico. Al ver a Ricardo y Carmen, y a Miguel con la cabeza gacha, supo que algo andaba muy mal. Miguel, ¿qué pasa, mamá? ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, Elena, respondí yo. Mi voz era firme. Clara. Sin rastro de la niebla que ellos habían cultivado. Lo que no está bien es lo que tú y Miguel habéis estado haciendo. Elena se quedó boquiabierta. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a Miguel. ¿Qué dice tu madre, Miguel? Está confusa. Carmen Soler no perdió el tiempo. Conectó la grabadora de nuevo. Y las voces de Miguel, de Elena, de Ramón, llenaron la sala. Los planes. Los 750.000 euros. Las pastillas. El doctor Alonso. Residencias el atardecer. Todo. Sin tapujos. Sin piedad. Elena escuchó. Sus ojos, al principio negando, luego se llenaron de un terror absoluto. Se le fue el color del rostro. Como a Miguel. Se sentó pesadamente. La falda que yo le había regalado en Navidad, ahora parecía una mancha oscura. No es verdad, musitó Elena. Mamá. Ana María, queríamos ayudarte. Miguel y yo, solo queríamos lo mejor para ti. Estaba muy mal. Muy despistada. ¿Ayudarme, Elena? Dije, levantándome de mi silla. Mi voz, ahora, llevaba el peso de 62 años de vida. De amor. Y de traición. ¿Ayudarme es drogarme? ¿Es robarme mi casa? ¿Es meterme en un asilo contra mi voluntad? ¿Eso es lo mejor, Elena? Miguel intentó hablar. Mamá, yo, lo siento. Lo juro. Ramón me metió en esto. Las deudas. Elena y yo, estábamos desesperados. ¿Desesperados, Miguel? Respondí. Las palabras, desesperados, que él pronunció sonaron vacías. Sin alma. Más desesperado que yo, tu madre, drogada en mi propia casa, más desesperado que yo, al borde de perder todo lo que he construido con Lorenzo. La sala se quedó en silencio. El peso de la verdad era inmenso. La vergüenza de Miguel y Elena era palpable.
Ricardo Vera, con su calma, interrumpió el silencio. Ana María ha sido muy clara. Tenemos pruebas para llevar esto a los tribunales. Y, dadas las circunstancias, las condenas serían muy severas. Especialmente por la administración de sustancias. Miré a Miguel. Luego a Elena. Mi propio hijo. La mujer que había sido como una hija para mí. Sentí una punzada de dolor. Sí. Dolor. Porque, a pesar de todo, aún había un rescoldo de amor de madre en mí. Verlos en la cárcel, cargar con eso en mi conciencia hasta el día de mi muerte. Me alejé un momento. Fui a la ventana. Miré el cielo azul de Andalucía. Pensé en Lorenzo, ¿qué habría hecho él? Él siempre decía que la justicia debía prevalecer. Pero también, que el perdón, a veces, era la mayor victoria. Ricardo se acercó. Ana María. Es tu decisión. Tienes un caso muy fuerte. Pueden ir a prisión por años. Rosa, mi fiel amiga, se acercó a mi lado. Me tomó la mano. Piensa en ti, Ana María. En tu paz. Cerré los ojos. Y respiré hondo. La decisión. La decisión final. Tenía que ser mía. No por rabia. No por venganza. Sino por la paz. Por la justicia. Y por lo que quedaba de mi corazón. Me di la vuelta. Miré a Miguel. A Elena. Sus ojos, llenos de súplica. De miedo. Tengo una propuesta, dije. Mi voz, aunque baja, resonó con una autoridad que no había tenido en años. Una única propuesta. Han pasado ya algunos meses desde aquel día en la clínica. Meses que han sido como un lento amanecer después de la noche más oscura de mi vida. El sol, ahora, entra por mi ventana de otra manera. Con otro brillo. Un brillo de paz. De libertad. Miguel y Elena han cumplido con mi propuesta. No hubo cargos criminales, como les había prometido. Pero el precio fue alto para ellos. Miguel renunció a todos los poderes que le había dado. No hay tarjeta de banco a su nombre que me pertenezca. No hay documentos que él pueda tocar. Mi casa, este hogar que Lorenzo y yo construimos, ahora está bajo un fideicomiso. Eso significa que nadie, ni siquiera Miguel, puede venderla ni disponer de ella mientras yo viva. Y después de que yo me vaya, solo un panel de 3 médicos independientes podrá certificar mi muerte y gestionar mi patrimonio. No es que no confíe en Miguel ahora. Es que he aprendido. He aprendido que la confianza es un regalo que hay que cuidar. Y que a veces, incluso los que más amamos pueden ser manipulados por la tentación. Miguel y Elena se divorciaron. Fue una separación discreta. Creo que la avaricia que los unió fue la misma que los destruyó. Él se fue de la ciudad. Ella también. No sé a dónde. No pregunto. Y no busco saberlo. No hay más llamadas. No hay más visitas. Ese capítulo de mi vida, por doloroso que fuera, se ha cerrado. Y una parte de mí, aunque lo amara, ha encontrado la paz en ese silencio. Ya no tomo las vitaminas de Miguel. Mi mente, que había estado como en una niebla espesa, ahora está más clara que nunca. Siento una lucidez que me asombra. Leo mis libros. Cuido mi jardín. Cocino los guisos que le gustaban a Lorenzo. Y cada mañana, al despertar, siento la alegría de ser dueña de mi propia mente. De mi propio destino. Es un regalo que valoro más que el oro. Rosa, mi querida Rosa, es mi ángel de la guarda.
Viene casi cada día. Nos sentamos en el patio, bajo el olivo, y hablamos de todo y de nada. De la vida. De los viejos tiempos. Ella ha sido mi roca. Ricardo Vera, mi abogado, se ha convertido en un amigo. Nos vemos de vez en cuando. Me ayuda con mis papeles. Con mis cosas. Y Carmen Soler, la detective, una mujer fuerte y valiente, me visita a veces para tomar un café. Ella me enseñó que la verdad, por escondida que esté, siempre encuentra su camino. He construido una familia nueva. Una familia de verdad. De corazón. Todo esto me ha enseñado mucho. Muchísimo. Y me gustaría compartir con ustedes, con los que me escuchan, las lecciones que he aprendido en este viaje amargo pero liberador. Para los padres. Mis queridos padres, sé que amamos a nuestros hijos más que a nuestra propia vida. Que haríamos cualquier cosa por ellos. Pero he aprendido, de la manera más dolorosa, que el mayor acto de amor es a veces poner límites. Es proteger lo que es tuyo. No por egoísmo, sino por dignidad. Por tu legado. Por tu paz. Mi instinto me gritaba. Y yo, al principio, no lo quise escuchar. No cometan el mismo error. Si sienten que algo no está bien, confíen en su intuición. Esa voz interior, esa que nos ha guiado toda la vida, no se equivoca. La cautela no es desamor. Es sabiduría. Y protegerse a uno mismo no es un acto egoísta. Es un acto de amor propio. Para los hijos. A mis hijos, a los que me escuchan, quiero decirles esto, el verdadero tesoro de los padres no son sus bienes. No es la casa. No es el dinero en el banco. Es el amor incondicional que les damos. Es la educación. Los valores. El respeto. Es el legado de una vida. La codicia. La codicia es un veneno. Un veneno que corrompe el alma. Que destruye los lazos más sagrados. Y que, al final, te deja solo. Vacío. No busquen la felicidad en lo material a costa del dolor de sus padres. Porque la verdadera riqueza, la que dura, no se mide en euros. Se mide en abrazos sinceros. En miradas de orgullo. En la paz de una conciencia limpia. Sobre la naturaleza humana en el mundo moderno. Vivimos en un mundo que a menudo valora el dinero por encima de todo. Que nos empuja a acumular. A tener más. Y en esa carrera, a veces, olvidamos lo que realmente importa. Olvidamos la riqueza del ser sobre el tener. Los más vulnerables, los mayores, podemos convertirnos en blancos fáciles de la codicia, incluso de quienes creíamos que nos protegerían. Pero, en medio de esa oscuridad, también he visto la luz. He visto la bondad de amigos como Rosa. La profesionalidad de Ricardo y Carmen. He visto que, en los momentos de mayor adversidad, la verdadera humanidad se revela. La de aquellos que, sin interés, te tienden la mano. Debemos estar siempre alerta. Ser conscientes de los peligros. Y tener el valor de enfrentarlos. Tengo 62 años. Y he sobrevivido. He luchado. Y he ganado. No con rabia. No con venganza. Sino con la verdad. Con la justicia. Y con la fuerza que no sabía que tenía. Mi cuerpo ya no es el de antes. Pero mi espíritu. Mi espíritu está más fuerte que nunca. La vida me dio un golpe duro. Muy duro. Pero también me dio la oportunidad de renacer. De volver a valorar cada amanecer. Cada flor en mi jardín.
cada conversación con mis amigos. A veces, la mayor fortaleza no está en evitar que te hieran, sino en levantarte después de que intentan derribarte. Y aquí estoy, de pie. En mi casa. En mi paz. Más fuerte que nunca. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por haberme acompañado. Y que Dios les bendiga a todos. La historia de Ana María termina aquí. Ha sido un camino largo, lleno de sombras y de luz, de dolor y de un renacer. ¿Qué piensan ustedes sobre la decisión que tomé? ¿Habrían hecho algo diferente si hubieran estado en mi lugar? En ese momento, en esa encrucijada tan dura, mi corazón de madre se debatía, pero mi alma ya había elegido la paz. Por favor, compartan sus reflexiones en los comentarios aquí abajo. Siempre leo cada palabra. Cada una de ellas. Vuestras palabras son ahora parte de mi nueva familia. Si esta historia les ha hecho reflexionar o sentir algo en el corazón, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le conmoverá, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos misterios que la vida, caprichosa, nos depara. Nos vemos en la próxima historia, mis queridos amigos. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista serás tú.